Bueno, para el cierre de esta jornada, de este primer Congreso Internacional de Derecho Sancionatorio, tenemos un conversatorio sobre el derecho sancionatorio y principio de convencionalidad. Nos acompañarán invitados especiales, la doctora Heréndira Ramos Vázquez desde México y el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Modera este conversatorio el doctor Manuel Alberto Restrepo Medina, miembro de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio. Nuestra primera invitada, la doctora Heréndira Ramos Vázquez, es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Dirección General de Derechos Humanos en México. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Universidad Panamericana, autora y coautora de trabajos de investigación sobre el sistema interamericano publicados en México y en el extranjero, tales como la obra que realizó en colaboración con el doctor García Ramírez, Los Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana, editorial Porrúa, además de ser conferencista en los temas de su especialidad. Nuestro segundo invitado, el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, postdoctorado en Derecho por las universidades Carlos III de Madrid, España, y Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, maestría en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia, especialización en Administración Pública del Instituto Brasileño de Administración Municipal, IBAM, especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, profesor e investigador invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ex magistrado del Consejo de Estado, tratadista en Derecho Administrativo, árbitro de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Tunja y Cartagena, profesor de la Universidad de Externado de Colombia. Está a cargo de la moderación de este conversatorio el doctor Manuel Alberto Restrepo, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes, magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, en Derecho Procesal y doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio, profesor emérito y titular de la Universidad del Rosario, en la cual dirige los programas de la Escuela Doctoral de Derecho y la especialización en Gerencia Pública y Control Fiscal. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y está reconocido como investigador senior por el Ministerio de Ciencias. Doctor Manuel Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este conversatorio de cierre de nuestro Congreso Internacional de Derecho Sancionatorio, al cual le damos la más cordial bienvenida. Hemos escogido como tema de finalización de nuestro Congreso el relativo a la correlación que existe entre el derecho sancionatorio y el principio de convencionalidad, teniendo en cuenta la importancia, el impacto, el interés y la incidencia que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su acogimiento por los jueces nacionales, a los cuales justamente la propia Corte en algún momento les abrió la puerta para que ellos directamente ejercieran el control de convencionalidad, ha tenido. Y en particular en el caso colombiano y en especial frente al tema del derecho sancionatorio, la incidencia de la sentencia proferida el 8 de julio de 2020 por la Corte Interamericana en el caso Petro Urrego contra Colombia, donde analizó en particular la vulneración por parte del Estado colombiano en el campo del derecho disciplinario y también en el del derecho fiscal de los artículos 23.2 de la Convención Americana en conexidad con el artículo 8 que trata de las garantías judiciales, pero que la misma Corte Interamericana ha extendido a toda clase de actuaciones administrativas en donde se ejerza algún tipo de potestad punitiva por parte del Estado.
Por eso, pues hemos considerado pertinente tener una visión ampliada de esta temática que irradia a todo el continente, y por ello nuestra primera invitada para este conversatorio de cierre es la profesora Erendira Ramos, a quien le damos la más cordial bienvenida, cuya hoja de vida ya fue presentada y a quien le cedemos el uso de la palabra por un tiempo de 20 minutos para que nos ilustre en relación con su perspectiva sobre este tema de la relación entre el principio de convencionalidad y el derecho sancionatorio. Adelante, profesora. Muchísimas gracias, querido profesor. Para mí es un verdadero placer estar con todas y todos ustedes desde México y además hacer este tipo de conexiones académicas tan relevantes y sobre todo, como ya mencionaba, querido profesor, con un caso tan particular e interesante que ha ocurrido en su país. Y bueno, por eso es que me complace estar aquí y agradezco bastante esta invitación. Como mi misión es concentrarme en el control de convencionalidad, quiero, digamos, dividir esta conversación en tres grandes rubros. Primero, que podamos entender que el control de convencionalidad no fue producto de la generación espontánea, es decir, quiero explorar con ustedes de forma muy sucinta la transformación constitucional de la región americana, latinoamericana. Después, los desafíos que encontramos en el propio control de convencionalidad, digamos, algunas dudas que están surgiendo en la región sobre su aplicación. Dentro de lo que podemos discutir el caso Petro, en este caso contra Colombia, y finalmente algunas ideas de a dónde vamos con esta institución del control de convencionalidad. Bueno, de esta manera, en esta primera parte sobre el entendimiento de que el control de convencionalidad no fue una herramienta que surgió de pronto porque la Corte Interamericana comenzó a mencionarla o digamos que inicia de esa manera. Muchas veces se entiende que ahí tenemos su origen. Y en realidad lo que hay que tener en cuenta es que previamente a que la Corte Interamericana iniciara con ese proceso de desarrollo jurisprudencial, los estados latinoamericanos comenzaron con un proceso de conciencia sobre el derecho internacional de los derechos humanos, podemos decir esto, en el que después de las dictaduras militares, por allá al final de los 80s, comienza un proceso de transformación constitucional en el que a través de cláusulas constitucionales, algunos países comienzan a introducir el derecho internacional de los derechos humanos en su espacio doméstico. Tenemos el caso de Argentina, por supuesto, que es la primera de estas naciones, y después de la Argentina viene como efecto dominó una serie de naciones, dentro de las que México es de las últimas, de los últimos países que se une a esa gran reforma constitucional de unión entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en realidad lo que ocurre es una transformación en el paradigma del entendimiento jurídico en la región. Tenemos una transformación en el concepto de soberanía, donde dejamos atrás ese concepto cerrazónico que era necesario en su momento, por supuesto, pero que con la realidad contemporánea se modifica porque permitimos una especie de introducción del derecho ajeno, pudiéramos utilizar esos términos desde la visión mucho más, digamos, tradicional del derecho que teníamos en ese momento. Y lo hacemos precisamente por la consecuencia, el trauma social que vivimos después de las dictaduras. Decidimos tomar en consideración un cambio
para transformar estas instituciones. De ahí que la soberanía se transforma, comienza esa introducción del derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto las teorías del monismo y del dualismo que se discutían bastante en el derecho internacional público quedan atrás. Y quedan atrás porque las diferencias entre si el derecho internacional es superior al nacional y demás resultan insuficientes para poder entender digamos, la flexibilización del concepto de soberanía y la forma en la que vamos a entender la jerarquía entre estos dos sistemas jurídicos. En el caso mexicano, como en muchas naciones en la región, nosotros hemos disuelto ese concepto en el que, más bien, la pirámide kelseniana queda en segundo término cuando hablamos de derechos humanos, porque la jerarquía en realidad se convirtió en una especie de trapecio, como muchas y muchos analistas lo refieren. Y esto es porque en realidad principios hermenéuticos como el principio pro persona son los que están definiendo cuál es la fuente jurídica que vamos a utilizar. Entonces, ese tipo de transformaciones fraguan de forma muy profunda el concepto positivista decimonónico que teníamos, que seguimos teniendo, pero que está transformándose. Es decir, ya no tenemos una visión meramente legalista, una visión estrictamente limitada a la letra de los documentos jurídicos, sino más bien es aderezada por un espíritu de justicia, que es algo que se eliminó, esos elementos metafísicos que se quisieron eliminar en el positivismo tradicional. Es muy interesante porque ahora tenemos esa combinación entre tenemos estas reglas positivistas, pero al mismo tiempo tenemos una visión, una combinación con el derecho natural, en el que lo estamos expresando, tratando de dar una interpretación conforme a instrumentos internacionales, las propias constituciones, pero con una visión mucho más humana. Esa es la esencia. Y esta, por supuesto, que todo este engranaje jurídico genera en algunos países de la región algo que se denomina como bloque de constitucionalidad, que es esa unión de instrumentos jurídicos de derechos humanos que vamos a utilizar en determinadas condiciones con específicas instrumentos hermenéuticos. No me voy a extender demasiado, por supuesto, en todo esto. Hay mucho que discutir en cada una de estas secciones que voy a compartir, pero bueno, son 20 minutos de un gran resumen. Podemos discutir algo en la parte de preguntas. Bien, ya que tenemos clara esa transformación constitucional en América Latina, entonces es que podemos entrar a la discusión del control de convencionalidad propiamente dicho, podemos decir de esta manera. De hecho, me extiendo mucho más en mi reciente obra sobre la doctrina del control de convencionalidad publicada por Porrúa, donde las opiniones que estoy compartiendo en este momento pues están expresadas ahí de forma muchísimo más detallada para quien estuviera interesada o interesado. Entonces, particularmente en esta sección, me muevo ya a la segunda parte que quiero compartir con ustedes y es la de las, digamos, avances y límites que tenemos con el control de convencionalidad. Porque en algunos espacios, de pronto hablar del control de convencionalidad se ha vuelto una conversación un tanto trillada para algunos contextos. Sin embargo, me parece que justo en este momento es el espacio ideal para poder preguntarnos en dónde estamos respecto a la correcta aplicación del instrumento. Lo digo
porque para algunos, digamos, personas, podemos decir, especialistas, y bueno, hablo también del espacio mexicano, de pronto resulta que creemos que entendemos todo sobre el control de convencionalidad. Y resulta ser que, bueno, también por la experiencia que he tenido la fortuna de experimentar en el Poder Judicial, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi país, como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en mi país igualmente, he podido notar que la aplicación del control de convencionalidad ya en el terreno está teniendo límites importantes, porque de pronto puedo encontrar a jueces y juezas que dicen, no, por supuesto, en mi sentencia estoy haciendo control de convencionalidad, pero en realidad están haciendo otro tipo de ejercicio jurídico y es a lo que me aboco en este momento. En la obra que he tenido la fortuna de publicar recientemente, podrán encontrar que una discusión que no es común y que por eso la puse en la mesa, y es que en realidad parece que tenemos una confusión entre lo que es el control de convencionalidad propiamente dicho y la observancia de tratados. Voy a lo siguiente. De hecho, yo denomino a estos dos elementos como las dimensiones de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Yo me parece que tenemos estas dos grandes dimensiones, observancia, control de convencionalidad. Lo que hago acá es diferenciar entre lo que es observancia, que es el cumplimiento de los tratados internacionales, que es una obligación de las autoridades, acatar un tratado, lo cual está magnífico y debe ser. Pero el control de convencionalidad propiamente dicho es un ejercicio de confrontación. Ojo, confrontación normativa. No es un mero ejercicio de observancia de tratados. Cuando tú lees una sentencia, por ejemplo, hablando del poder, del espacio del Poder Judicial, tú puedes ver que hay una confrontación normativa cuando hay una correcta desarrollo argumentativo sobre el caso concreto y tú ves cómo la Corte está haciendo esta comparativa, este trabajo de confrontación, porque al final el control de convencionalidad tiene dos grandes expresiones, que es una constructiva y una muy destructiva, que es la desaplicación normativa, y una todavía más destructiva puede ser, que es una invalidación normativa, que es la total expulsión de una norma por ser absolutamente inconstitucional, inconvencional. Entonces, el control de convencionalidad no es meramente un trabajo destructivo, ¿sí? Y esto es algo también que dejo muy claro en mi obra, porque en el control de convencionalidad propiamente dicho, creo que hay tres grandes pasos para esto. Uno, una interpretación conforme, que si no es posible esa parte positiva de construcción, de interpretar conforme al tratado, entonces podemos proceder a una desaplicación. Entonces, por eso es que en la obra desarrollo estos tres grandes pasos y ahorita vamos a ver por qué es muy importante tenerlos en cuenta. Porque resulta ser que me encontré en algunos espacios que o juezas y jueces que de pronto en sus sentencias están citando correctamente jurisprudencia de la Corte Interamericana o tratados, y por ese solo efecto creen que es control de convencionalidad. Lo que están haciendo realmente es una observancia de tratados. La mera cita, que es correcta, adecuada y a la que están obligados y obligadas, es un proceso de observancia de tratados. Pero no por eso podemos creer que es un trabajo de control de convencionalidad. Mucho ojo con eso desde mi perspectiva. Y las cosas se complican
un poco más, porque resulta ser que la Corte Interamericana se ha convertido ahora, digamos, en una maestra académica que nos guía, que nos ilustra sobre los diferentes temas que están en su competencia. Y bueno, por ser naciones que estamos dentro del sistema interamericano, pues resulta que es como un faro eh, con los desafíos de derechos humanos del continente. Entonces, de esta manera, podemos ver que el desarrollo de la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana es bastante interesante porque inicia en el caso Almonacid Arellano, cuando por primera vez menciona que es la obligación de hacer un control de convencionalidad, que bueno, en realidad comienza con los votos del juez Sergio García Ramírez, quien es mi mentor y maestro, que tengo muchos años trabajando con él, tengo ese gran privilegio. Y bueno, él a partir de sus votos comienza a hablar del control de convencionalidad, pero es hasta que en el caso del Almonacid, en el que la Corte en pleno abraza el concepto y comienza un proceso de desarrollo bastante interesante. Entonces, como saben, en la Corte Interamericana, cuando hablamos de línea jurisprudencial, elegimos las sentencias que van avanzando sobre el tema. ¿Sí? Entonces tenemos entre unas 10 y 15 sentencias que van dando motivos nuevos. Bueno, resulta ser que la Corte Interamericana nos dio una definición por primera vez sobre lo que era el control de convencionalidad en la supervisión de cumplimiento al caso Hellman. Y ahí nos dice que el control de convencionalidad es el instrumento para aplicar el derecho internacional, específicamente el derecho interamericano de los derechos humanos y la jurisprudencia en general. El problema de esta definición es que, y siendo estrictamente académicas y académicos, es que aplicar el derecho internacional, ese verbo, aplicar, es demasiado amplio. Entonces, las cosas se complican también porque en el caso Hellman, la Corte dice por primera vez que el control de convencionalidad deberá ser aplicado por todas las autoridades, no solo por el Poder Judicial, como empieza en su línea jurisprudencial. Entonces, tenemos dos elementos. Todas las autoridades, aplicar el derecho internacional. Correcto. El tema que pude detectar con la lectura muy cuidadosa de esta jurisprudencia es que se puede prestar a confusiones. Y lo puedo ver ya en el caso mexicano, me pregunto cómo es en el caso colombiano ahora mismo, en el que precisamente por esas falta de claridad entre lo que es el control de convencionalidad realmente, encontramos de pronto sentencias en las que se dice que se está haciendo un control de convencionalidad, pero en realidad es una mera observancia. Entonces, también es un llamado, también interesante, para revisar con mucho cuidado cómo está resolviendo la Corte Interamericana. Eso es una responsabilidad de la propia Corte, pero también no irnos con la idea de que control de convencionalidad puede ser todo. Y eso es parte de una discusión muy seria que se está dando en la academia y que estamos iniciando en diferentes espacios también. Entonces, ¿quién lo aplica? ¿En qué espacios? ¿En qué situaciones? Son cosas que todavía no están muy claras en la jurisprudencia. Y pudiera alguien decirme, no, es que desde el caso trabajadores cesados ya hay total claridad de que las autoridades deberán ejercer el control conforme a sus competencias. Pero aún así no hay suficiente claridad de qué y cómo, en fin. Entonces, la proposición que hago desde mi obra, leyendo con mucho cuidado todo esto, es que en realidad el control propiamente dicho, es decir, la parte, digamos, destructiva del control, es una responsabilidad única del Poder Judicial. Mientras que la parte constructiva, que puedo decir la parte de interpretación conforme, que implicaría como un primer paso del control, sí pudiera ser ejercida por todas las autoridades.
Y en este caso, me gusta poner un ejemplo que el doctor Sergio García Ramírez, ex juez, siempre dice, y es que, o sea que significa, leyendo de esa manera la Corte Interamericana, que el cartero de Correos de México podrá hacer control de convencionalidad. Y es muy, muy interesante y de pronto irrisorio ese ejemplo porque dices, wow, ok, desaplicación de normas a cargo de el digno cartero de mi nación. Qué interesante. Pero resulta ser que en realidad en los hechos, yo no creo imposible, pero también muy extraño que el cartero de mi nación pudiera hacer perfectamente una interpretación conforme de un tratado. Perfectamente. Entonces, si entendemos por control de convencionalidad esa otra dimensión, resulta correcto, interesante. El tema es que no hay bastante claridad en la jurisprudencia en este momento. Y entonces están pasando cosas preocupantes, tanto en las diferentes ramas del poder. En la obra también detallo mucho más cómo funcionaría el control de convencionalidad según la autoridad de la que estamos hablando, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Y bueno, hablando del caso colombiano, su caso, colegas, resulta muy interesante el caso Petro, porque acá la Corte Interamericana hace un reconocimiento expreso en el que dice que el Consejo de Estado ha hecho un correcto control de convencionalidad por las violaciones a los derechos políticos del señor Petro en Colombia. Y esto es verdaderamente interesante. Interesante porque acá normalmente lo que tenemos son casos en los que se está haciendo la responsabilidad internacional de un país porque no hace un adecuado control de convencionalidad. Y en este caso, en su caso colombiano, la Corte hace un reconocimiento expreso, donde dice, bueno, este órgano del Poder Judicial, el superior en el Estado colombiano, está haciendo un adecuado control porque está haciendo un análisis bastante adecuado sobre los alcances del artículo 23 de la Convención Americana. Y eso es muy interesante, sobre todo para la discusión que estoy poniendo en la mesa en este momento con ustedes, sobre los alcances que realmente puede tener el control de convencionalidad. ¿Qué es control de convencionalidad? ¿Qué es que sí, que no? No significa que la Corte Interamericana esté mal, no es que esté mal. Lo que sería deseable es que por ser un faro en la región hubiera mucho más claridad sobre la doctrina. La doctrina del control de convencionalidad, lo digo en este momento, no está terminada. Está en construcción. Puedo decir que está en el momento más interesante en este momento. Y me parece que desde nuestras naciones, desde la academia, desde el litigio estratégico y desde otros espacios profesionales, nos corresponde a presionar a la Corte Interamericana para hacer pronunciamientos de este tipo, incluso que las propias cortes constitucionales de nuestros países tengan aproximaciones sobre los alcances del control en ese sentido. Y bueno, de esa manera, temo de que pueda excederme el tiempo destinado. Cierro con la posibilidad de que el control de convencionalidad pueda generar un ius constitucionale comune en América Latina, como lo denominan en varios espacios académicos, que sería un derecho común en América Latina. Y eso es algo interesante porque se está creando alrededor de las decisiones de la Corte Interamericana y la Comisión, donde en Colombia y en México podemos hablar con un mismo piso del alcance de cierto derecho, en el que el faro está la Corte Interamericana determinando esa base, y que se puede prestar para algo muy interesante en el futuro, pero que definitivamente sí estamos en ese proceso de generación de un derecho común en nuestra región y sería muy provechoso analizarlo de forma más profunda. Les agradezco muchísimo su atención y estaré encantada de poder recibir algún comentario o alguna pregunta que esté por allá.
Bueno, muchas gracias por su presentación. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta derivada de la manera como la Corte Constitucional colombiana y precisamente en torno a un caso de sanción y privación de derechos políticos a un ex servidor público de elección popular, planteó que si bien es cierto, pues es muy importante lo que la Convención Americana establece en esta materia, también lo es que el Estado colombiano es parte de otros instrumentos de igual relevancia, como puede ser la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, y que en esa medida habría que balancear de un lado esa protección de los derechos políticos, del otro de la adecuada marcha, funcionamiento y protección de la administración pública y del patrimonio público, de tal modo que no se constituya en una especie de patente de corso que permita que el servidor público de elección popular pueda incurrir en ciertas conductas que a cualquier otro servidor público le serían reprochables, pero frente a las cuales éste tendría una especie de manto de impunidad por el simple hecho del origen democrático de su designación. Y en ese orden de ideas mantuvo vigente una sanción de destitución que la Procuraduría había efectuado, la Procuraduría como órgano superior del Ministerio Público, máximo disciplinador en Colombia, no como sucede en México, que la Procuraduría es el órgano de persecución en materia penal, y entonces relativizó y de alguna manera matizó esa preponderancia que como instrumento del derecho internacional de los derechos humanos puede tener la convención frente a otro tipo de instrumentos que tienen otros propósitos. Ya luego, curiosamente, y como usted lo acaba de mencionar, el Consejo de Estado, y pues aquí está uno de los adalides justamente de esa incorporación al debate jurídico colombiano, el doctor Santofimio, quien por supuesto luego nos comentará ya desde su propia experiencia como juez de aplicar más contundentemente el tema de la convención, pero más garantista el Consejo de Estado que la propia Corte Constitucional. ¿Cómo ve usted esa disyuntiva que nos plantea la Corte de, bueno, aplicar la convención puede ser un mecanismo de elusión de controles necesarios para que el servicio público se enaltezca y no haya cotos de impunidad solo por el origen del cargo que se desempeña? Quisiera escuchar su opinión al respecto. Muchísimas gracias, qué interesante planteamiento hace usted. Y yo, por supuesto que me centraría en la esencia del instrumento cuando estamos hablando. En realidad, es natural que de pronto nuestras instituciones a nivel interno tengan presiones políticas que no deberían tener o ese tipo de contexto, ¿no? Pero estrictamente, desde el aspecto jurídico, estrictamente, digamos que las reglas de juego para aplicar, como usted decía, la convención, cómo lo hacemos y desde mi perspectiva, cómo hacemos observancia o cómo hacemos control de convencionalidad, me parece que es clarísimo. Me parece que es clarísimo porque desde que cualquier país que forma parte del sistema interamericano conoce exactamente cuáles son las reglas del juego. Si hay limitaciones políticas, si hay compromisos políticos, eso ya es otra cosa que ojalá no existiera, pero atendiendo a la buena fe y al aspecto democrático de las diferentes instituciones que componen a un Estado y a la estricta legalidad que debe haber en ellas, es clarísima la regla del juego. Entonces, en el sentido de que, bueno, si mi país es parte del sistema interamericano, de esta convención interamericana, en la que la Corte tiene unas reglas específicas y entonces el caso merece que se haga una transformación legislativa, una transformación normativa, una reposición específica o una reparación especial en cuanto a la persona. Es lo que estoy tratando de poner en este momento con claridad es que la guía más clara, la mejor, es
es la convención, está ahí, y no significa que todo esté en la convención. Muchas veces nuestras propias decisiones domésticas son mucho más garantistas, son mucho más protectoras, y desde la perspectiva que estamos hablando, que es buscar siempre la dignidad de la persona, el principio pro persona en sí es una guía ideal para la resolución de este tipo de casos, quitando cualquier tipo de elemento político, ¿no? Que sería muy interesante. O sea, que las instituciones al momento de decidir no se fueran hacia un lado específico por ciertos compromisos, sino guiarnos realmente por ese principio pro persona, ver qué es lo más adecuado, ver cuáles son los alcances de tratados, los alcances de la Constitución, ojalá, y poder resolver de esa manera. Creo que es la base para poder tener decisiones interesantes, constructivas para nuestras sociedades democráticas, y deseo que así sea. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Heréndira por su participación, y como lo anunciábamos al principio de este conversatorio, también contamos con la participación del profesor Jaime Orlando Santofimio, ex consejero de Estado y cuya trayectoria ya fue expuesta por Olga Lucía al inicio, de manera que ahora le pasamos el uso de la palabra a él para que también nos presente sus consideraciones acerca del tema de la convencionalidad y la conexión con lo que es el objeto de nuestro Congreso, como lo es el derecho sancionatorio. Adelante, doctor Jaime Orlando, y bienvenido. Muchas gracias, profesor Restrepo, muy amable. Es un placer enorme escuchar a la profesora Heréndira en su exposición, y de paso, muchas gracias a la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio por pensar en que puedo hacer algún aporte a las discusiones sobre el derecho sancionatorio a partir de algunas reflexiones sobre el tema de convencionalidad y control de convencionalidad. Es un tema fundamental, ya la profesora pues lo resaltó. Es un tema de convivencia de toda la comunidad latinoamericana, todos los miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En mi opinión, sí tenemos un lenguaje único, es un derecho que se ha venido consolidando de una manera magnífica. Esta construcción que evidentemente la reconocemos en todos los escenarios, la valía de los aportes del profesor García Ramírez, el juez mexicano, que como se hace la jurisprudencia, persistiendo, paso a paso, año a año, en la necesidad de instrumentar un mecanismo para que realmente se logre la consolidación del derecho sustancial derivado de los tratados internacionales, de los compromisos internacionales, de la jurisprudencia internacional en cada uno de nuestros países. Esa es más o menos la importancia que tiene. Es que no es un problema, como bien lo plantea la profesora, de discusión política o de pareceres, o que no me gusta, o como nos dijeron en alguna oportunidad en la sala plena del Consejo de Estado, que eso era un derecho que no lo conoce, que un derecho diferente que estábamos aplicando. No, es el derecho nuestro, es parte de nuestro derecho interno, ¿sí? Porque así lo hemos asumido y así lo hemos incorporado. Y el ejercicio de estos controles que han venido siendo desarrollados por vía jurisprudencial, que tienen toda la lógica en la convención, pues son instrumentos nuestros también. Algunos países los han asumido con mayor énfasis, otros con menor énfasis, otros andan todavía en el medievo democrático, pensando que el derecho nacional es una muralla impenetrable, ¿no? Y no se dan cuenta de todos los compromisos internacionales que tiene el Estado. Entonces, en esa perspectiva, coincido totalmente, tengo algunos problemas de matiz con la conferencia de la profesora, pero le voy a dar cuál es mi idea, cuál es mi percepción sobre este tema. Yo parto en mi trabajo sobre el concepto de convencionalidad, para hacer la referencia al control de convencionalidad, de que estamos evidentemente en un sistema claramente monista, y en eso tengo todos los argumentos para decir que estamos frente a un sistema jurídico integrado desde el punto de vista normativo por todas las disposiciones, dependiendo de sus fuentes de creación, la Constitución, la ley, el acto administrativo, el reglamento, la regulación, pero también los tratados internacionales, los principios, y ahí avanzo en el tema de la principalística,
que ha servido de fundamento a la elaboración de los tratados internacionales, la jurisprudencia de los tribunales internacionales, principalmente en nuestro caso de la Corte Interamericana, que tiene una valía enorme y que ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y por la dinámica que usted llama un poco más garantística del Consejo de Estado, que acude permanentemente a los estándares derivados de la jurisprudencia interamericana para resolver los casos difíciles de la jurisprudencia. En sección tercera, para resolver muchos casos relativos al conflicto interno, con todo este tipo de situaciones anormales y de violaciones a los derechos humanos y de incursiones en violaciones a los principios fundantes del derecho internacional humanitario. Ahí teníamos un insumo magnífico para poder tomar decisiones fuertes y acordes con lo que venía hablando y diciendo y determinando la jurisprudencia interamericana. Entonces, tiene esa valía. Entonces, parto de la idea de que estamos frente a un derecho sustancial al cual llamamos convencionalidad, o si ustedes lo quieren, y en eso no voy a entrar en discusiones de matices en relación de si es cumplimiento del derecho internacional o no, es un derecho pactado por los países, e inclusive un poco más, porque en el trabajo sostenemos que frente a la Convención de Viena del año 69, también estamos vinculados con el derecho internacional consuetudinario. Lean ustedes la introducción a la Convención de Viena y todos nuestros países juraron el respeto al derecho internacional consuetudinario como debe ser, como fuente principal del derecho internacional. Entonces, ahí hay un contexto muy interesante de derecho sustancial, pero es un derecho sustancial que no puede quedar ahí. Para dar clases de derecho internacional o que ustedes nos inviten a estas conferencias, es un derecho que tiene que tener una aplicación práctica, que tiene que tener una concreción en cuanto parte de nuestro ordenamiento jurídico. No es un ordenamiento jurídico internacional, de pronto tuvo origen allá en esas instancias, pero hace parte de nuestro ordenamiento jurídico y eso es fácil entenderlo, por ejemplo, frente a las construcciones que ha hecho la Corte Constitucional Colombiana cuando desarrolla el concepto de precedente y desborda el 230 constitucional y crea la figura del ordenamiento jurídico frente al cumplimiento estricto de la ley. ¿Sí? Que es algo también sobre lo cual se pronuncia el fallo del Almonacid Arellano, y cuando dice, mire, es que los jueces no solamente deben cumplir la ley, son, ¿no?, el imperio de la ley, sino también los compromisos internacionales, y ahí entran, comienza a ambientar pues el punto de llegada del control de convencionalidad. Esa es la obligación de también respetar esos compromisos internacionales que son vinculantes, hace parte del ordenamiento, no podemos evadirlos, y ahí está entonces la posibilidad de poderle dar aplicación práctica a través de lo que la Corte Interamericana ha llamado control de convencionalidad, pero que yo diría que es más que control a las convenciones, es control a todo lo derivado de la convención, porque detrás de eso pues viene la forma de aplicar y entender las convenciones que son, o las opiniones consultivas, o las que en mi opinión, porque ese es otro tema de discusión que no lo alcanzó a abordar la doctora Heréndida, es el tema de si es precedente o no es precedente, las líneas, el derecho creado por la Corte para poder medir el alcance de los derechos en la forma como resuelve, se convierte en una norma vinculante, es un precedente materialmente, y así lo manejamos. Nuestra Corte no lo acepta en ese sentido, aunque dice que son vinculantes y que hay que cumplir y aplicarlos en los casos en que correspondan por vía del 93 constitucional. Pero es eso, es la existencia de ese derecho sustancial que no podemos desconocerlo. Para eso fuimos y lo creamos, hicimos parte de él, compartimos su esencia, ¿sí? Y creamos un órgano, ¿no?, con todos los poderes para poder decir de qué manera debemos funcionar en relación con el mismo. Y eso compromete a las autoridades de los países. Ahí yo tengo que de pronto un tema de matiz, aunque me corregirá la profesora Heréndida, ¿no?, tendría que leer el trabajo. Yo creo que sí es vinculante y compromete a todas las autoridades. Fíjese que en la construcción del control de convencionalidad, la Corte acude al artículo 2 de la Convención. Para mí es un artículo fantástico, porque si bien es cierto, en su momento la idea de control de convencionalidad surge como una carga del Poder Judicial, porque el caso así lo ameritaba, ¿no?, el famoso decretico de Pinochet perdonando a todos los violadores de derechos humanos y las conductas de lesa humanidad.
y que la Corte de Chile no lo aplicaba y el Poder Judicial, perdón, lo aplicaba y el Poder Judicial pues dijo que eso era pues estaba por encima de cualquier consideración. La Corte lo que dice, mire, el Poder Judicial, usted se pasó por encima de sus compromisos internacionales, ahí tenía que haber no inaplicar, dejar de aplicar esa norma, o eso no puede producir ningún efecto jurídico, que es las mejores ideas que surge de ahí, eso no es derecho de nada, y entonces el Poder Judicial, pero fíjese cómo se ha venido avanzando, y me gusta el ejemplo que se trae del fallo Hellman, que para mí es también el fallo más importante y paradigmático, y también los pronunciamientos de la Corte en el seguimiento del fallo Hellman, que creo que son del juez Ferrer Magrego, si no estoy mal, otro de los grandes grandes jueces, perdón, en mi opinión, el juez más importante que ha pasado por la Corte, el juez mexicano, y al igual que el juez García Ramírez, pero es la visión que tiene Ferrer Magrego, que es impresionante, y a mí me parece que esas expresiones de Ferrer Magrego dicen mucho, porque en eso concuerdo yo cuando le digo, mire, es que el control de convencionalidad es para hacer efectivo ese derecho sustancial. Y ahí concuerdo perfectamente con lo que dice Ferrer Magrego. Y obviamente nos convierte a todas las autoridades en unos actores muy importantes en el cumplimiento de la convención, como cumplir también cualquier norma del ordenamiento jurídico o cualquier disposición. Obviamente el cartero en México pues no es una persona que tenga capacidad de decisión, pero seguramente el jefe de la agencia o el Correo de México sí es una persona que tiene autoridad y debe, en los momentos en que profiera decisiones vinculantes, pues actos administrativos de contenido individual, entrar a aplicar la convención y los estándares convencionales. Y si no tiene estándares convencionales, pues verificar a la luz del artículo 29 de la convención cómo es que tengo que darle aplicación a mi ordenamiento, porque ese es otro tema muy importante y es la función que tienen las autoridades de darle viabilidad a las decisiones que comprometan derechos humanos a la luz de la Convención Americana, que es parte integrante del ordenamiento y permea cualquier decisión, amplifica el ámbito de aplicación del ordenamiento jurídico nacional, entre comillas, que no quiero utilizar la palabra nacional para no incurrir pues en esa dicotomía de derecho nacional y derecho internacional. Para mí todo es ordenamiento jurídico, en eso parto. Y yo creo que es un poco la idea que se deriva de los trabajos de Kelsen, ¿no? El Kelsen de la segunda época, el Kelsen internacionalista, el Kelsen que nos invita a que reflexionemos sobre toda la estructura teniendo en cuenta que existe el ordenamiento jurídico internacional y que hay que compatibilizarlo con el ordenamiento, entre comillas, nacional, ¿no? Que es el gran aporte de Kelsen en ese sentido, ¿no? Las grandes discusiones que tuvo Kelsen durante su vida con los dualistas, y que llega a calificar el dualismo como el peor veneno que puede existir para el derecho internacional. Yo creo que en eso estamos siguiendo, y no sé, así, y me corregirá la profesora, así el juez García Ramírez no lo haya expresado, pero creo que es muy kelseniano en su construcción. E igualmente es muy kelseniana la idea que se tiene y que lo plantea el mismo juez García Ramírez, de que la Corte ya ha hecho pronunciamientos y ha creado estándares o formas de ver y entender el alcance de los derechos, pues eso está generando unos precedentes para todos los países y nos está invitando a que hablemos el mismo lenguaje y utilicemos los mismos mínimos para hablar de los derechos humanos, como debe ser. Nosotros los seres humanos no tenemos fronteras y nuestro tratamiento debe ser similar en cualquier rincón del planeta, ¿no? Ahí sería un poco tomando y apoderándome de las ideas de Kant en la paz perpetua, ¿no? De que la vulneración a un derecho en cualquier rincón del mundo pues vulnera los intereses de la humanidad. Ese derecho público de la humanidad es el derecho sustancial, convencional, y el control, el que tiene que ejercer toda autoridad. Entonces, para mí ese artículo segundo es muy valioso. Quiérase, el ordenamiento jurídico internacional está en manos de todas las autoridades de todos los países, de todos los poderes, constituyente, legislativo, judicial, administrativo, para su cumplimiento, para su viabilización. Y si se quiere la comparación normativa, si es que vamos a una
convencionalidad objetiva, como es la que destaca y potencializa la doctora Heréndida en su ponencia, pues también en cualquier lugar de esos, pues tendríamos que hacer ese tipo de juicios. Ahora, el problema es político. ¿Qué fuerza o qué sentirá un funcionario intermedio administrativo que tenga que cumplir la convención y diga voy a inaplicar la ley? Eso lo puede hacer un alto funcionario, que lo acaba de hacer el Consejo de Estado a propósito de la ley de la 2080, el medio de control que crearon de control automático de los fallos de responsabilidad, ese fallo interesantísimo de William Hernández en sala plena, aplicando control de convencionalidad, ¿no? Inclusive con una variante muy particular, porque la conclusión a que llega el Consejo de Estado, cosa que me enorgullece de decir, mire, ahí se está progresando en el tema del control, es decir, mire, el estándar nacional colombiano era tan alto en materia de protección y de acceso a la justicia, que la ley no solamente desconoce los estándares interamericanos, sino también que desconoció el mismo estándar colombiano. Una norma imperfecta que bajaba la categoría del acceso a la administración de justicia. O sea, ahí hay unos progresos muy interesantes. Lo hizo el Consejo de Estado con toda su autoridad. La Corte Constitucional, pues, dice que ella no hace control de convencionalidad, porque hace control de convencionalidad y para eso se crearon toda esa historia del bloque de constitucionalidad. Pero al fin y al cabo en ese bloque está todo metido. Y la autoridad administrativa nacional lo puede hacer, puede dejar sin vigencia cualquier acto o eventualmente tomar una decisión en lo que la doctora llama aplicación de los tratados internacionales o cumplimiento de los compromisos internacionales, que para mí es una convencionalidad subjetiva y así lo desarrollo ampliamente en mi trabajo. Pero fíjense que estamos hablando de lo mismo. En últimas, ¿qué estamos diciendo? Este ordenamiento hay que moverlo. Este ordenamiento nuestro, no nos comamos el cuento de que es perfecto y que hay un elemento fundamental. Para mí no tanto el concepto de soberanía, eso puede ir y venir. Es la dignidad humana y el respeto al ser humano, que debe ser la columna vertebral para efecto de poder cumplir con el control, que significaría pues sujetarnos a esos estándares mínimos derivados de todo el ordenamiento convencional. Y yo creo que así tratamos de hacerlo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, con muchas dificultades prácticas, eventualmente políticas, eventualmente de formación, porque esto implica tener cierta formación. No es que yo diga que tengo una formación, no me la estoy dando ahorita aquí de súper duro en nada, sino que hay que tener cierta aptitud para entender qué son esos aportes del derecho internacional, qué son los derechos humanos, qué prelación hay que darles, qué posición tienen en el momento en que la autoridad tiene que entrar a resolverlos. O sea, es decir, una formación de dignidad humana frente a quienes de pronto tienen otro tipo de formación, muy conservadora, muy tradicional, muy clásica, muy protectora de ciertos estándares derivados de la jurisprudencia histórica, jurisprudencia colombiana. Lo digo sobre todo en las discusiones que teníamos en temas de responsabilidad del Estado, ¿sí? Pero al fin y al cabo esos son los órganos corporativos, los colegios judiciales, esa es la vida del Poder Judicial, que es la disparidad de criterios, y por eso los fallos se toman por mayoría, ¿no? Entonces hay que convencer para poder sacar adelante una decisión. No sé, profesor, no quiero prolongarme más, ahí más o menos mi percepción de lo que bueno, y en el ámbito disciplinario, si es a lo que vamos, pues es absolutamente sustancial, eso no tiene mayor discusión, es en el ámbito de los procesos sancionatorios y lo que en Colombia llamamos los procesos disciplinarios, que tienen relación directa, como la misma Corte lo ha dicho, con aplicación de principios y de estándares derivados del derecho penal, con todas las garantías, pues ahí tiene una cabida muy importante de permear no solamente la lectura de la ley disciplinaria, sino de permear los fallos de las autoridades administrativas sancionatorias en esta materia. El caso paradigmático que usted lo ha expuesto aquí es el caso Petro, que llevó pues a toda esta discusión en la medida en que el órgano administrativo pues se negaba a aplicar un estándar, en mi opinión, claramente determinado en el fallo Almonacid Arellano y en el fallo López Mendoza contra Venezuela y en los precedentes mexicanos sobre el respeto a los elegidos políticamente.
Y creo que esa labor se hizo por el ponente en la sala plena, en sentencia, además de unificación, cuando se saca el caso Petro en el Consejo de Estado, que avanzó sustancialmente y tomó posición, pero no es el primer caso. Mire que en el caso de la senadora Piedad Córdoba se había hecho lo mismo. También había unos planteamientos muy claros sobre el tema de la convencionalidad y el control que le correspondía al juez. De pronto no solamente objetivo o normativo, de comparación, de subsunción, en los términos de la doctora Heréndida, porque aquí consideramos también que puede ser aplicando los estándares. Y a eso lo llamamos también convencionalidad. Pero estamos hablando de lo mismo con diferentes matices, doctora. Yo creo que coincidimos perfectamente y es un poco despertar a todas estas autoridades a que se pellizquen, ¿no? Y que no volvamos a recibir otros totazos como en el caso Petro de la Corte Interamericana, o en los demás casos, que es uno de los países más condenados, 23 fallos creo que llevamos, y otra cantidad que están siendo negociados directamente por el Estado colombiano para no tener pues la pena internacional de que somos incumplidores de los deberes internacionales y de que nuestras autoridades no se adecúan a los estándares o no hacen control utilizando las expresiones de la doctora Heréndida. Esa es mi percepción, doctor Restrepo. Muchas gracias, doctor Jaime Orlando. Sí, precisamente frente a este último tema que usted toca, la reciente reforma al Código Disciplinario, la Ley 2094, pues intentó, o al menos así se justificó en la exposición de motivos y en los debates en el Congreso, tratar de darle cumplimiento a esa sentencia del caso Petro Colombia, adecuando cierta parte del ordenamiento colombiano que resultaba inconvencional, y para este efecto se le dio una atribución de función jurisdiccional a la Procuraduría General de la Nación para adelantar no solo la tramitación de actuaciones disciplinarias contra los servidores públicos de elección popular, sino en general contra cualquier otro servidor público, y para ello, pues, tratando de extender estas garantías, decidió que dentro de la misma entidad que hace el disciplinamiento no pueda haber un mismo funcionario que formule los cargos y que sea quien decida sobre la responsabilidad. Sin embargo, se han oído muchas críticas en torno a si realmente con esa decisión se está verdaderamente cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana, o es una forma, como tradicionalmente se nos ha enseñado, heredada de los españoles que llegaron a las colonias en América, que decían frente a las órdenes que impartía la corona: se acata pero no se cumple. Quisiera conocer cuál es su parecer al respecto. Bueno, ya que me plantea el tema, aprovecho para hacer un comentario adicional. Creo que es el artículo 10 o 18 de la ley disciplinaria vigente, cuando habla de las normas aplicables al proceso sancionatorio, disciplinario, ¿no? Si de pronto el doctor Manuel me ayuda ahí a buscarla, que tiene una redacción muy particular y que fue declarada constitucional por la Corte. Dice que las fuentes, pues se tendrá que aplicar el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimientos Administrativos, la ley, el Estatuto de los Funcionarios Públicos, etcétera, etcétera, y que si con eso no es suficiente, entonces sí podemos acudir al derecho internacional y aplicar el derecho internacional. Es decir, se ve el derecho internacional como subsidiario, en una posición un poco retrógrada una redacción retrógrada, totalmente contraria a los principios del derecho internacional, en cuanto que no puedo colocarlo como en esa posición en la medida en que está jugando en situación de igualdad y nos está ayudando a entender todo el ordenamiento jurídico. Es como pensar que lo nuestro es totalmente suficiente y ya reúne todos los estándares y después allá, entonces, si vemos, lo aplicamos, si fue declarado constitucional. Bueno, pero en la pregunta que usted me hace, mire, ese es un problema estructural de la Constitución colombiana, doctor Restrepo. Yo no sé si usted coincide conmigo. De pronto la doctora Heréndida pues no lo conoce. Y es que aquí nos dio en la Constitución del 91 por decir que las autoridades administrativas podían ejercer función jurisdiccional en los términos cuando la ley lo dispusiera. Artículo 116 de la Constitución. Y eso es una locura. Es una locura. Es decir, pensamos que la autoridad administrativa, en virtud de la varita mágica del legislador, un día es autoridad administrativa y el otro día es juez de la República. ¿Con qué independencia?
¿Dónde están los presupuestos para decir cómo se ejerce la función jurisdiccional del Estado? ¿Sí? Entonces, me parece que ahí estamos actuando, estamos frente a un problema estructural de la Constitución derivado del año de la Constitución del 91. Ahora, en cuanto a la pregunta que usted me hace, ya el Consejo de Estado en el año 18, cuando se pronunció en sala plena sobre el caso Petro, le pidió al gobierno, le solicitó, le dio 2 años para que hiciera las reformas institucionales adecuadas, esto es, para que acudiera al Congreso, modificara la ley y si era necesario introducir las reformas constitucionales para adecuarnos al ordenamiento jurídico internacional. El principio de modificar, derogar o crear, ¿sí?, los instrumentos orgánicos del Estado para poder adecuarnos a la Convención. Porque encontramos precisamente que las estructuras de la Procuraduría eran absolutamente insuficientes. Ya se había dado la orden. Ahora, esa orden la reitera la Corte Interamericana, otra autoridad desde el punto de vista de los derechos humanos ya directamente, y nos está diciendo, hay que reformar, hay que hacerlo, y hay que hacerlo en un sentido específico. Dio la orden concreta. Entonces, no quiero entrar a descalificar si lo que hizo el legislador es bueno o malo. Yo lo único que quiero decirles es que esa orden de la Corte se cumple en los términos que la Corte la expidió. Así de fácil. Ya de ahí el intérprete que venga, mire si la cumplió bien o la cumplió mal o no la cumplió. Pero yo no me puedo apartar de una orden judicial, así como ocurre acá en el derecho interno. Las órdenes del juez son para cumplirlas. Yo no puedo entrar a rifar la suerte, a decir si es que la cumplo o no la cumplo. Estoy incumpliendo una orden judicial, eso tiene unas consecuencias. Yo no sé si en el ordenamiento jurídico hemos avanzado para que tengan también las consecuencias jurídicas que tiene el ordenamiento jurídico interno colombiano desconocer una orden de un juez. Ese es un juez instituido, reconocido en un tratado, con unas competencias específicas. Hay que respetarlo. Luego yo le digo, cúmplalo como viene. Ahora, que no hagamos tampoco el papelón que hicieron allá la Corte de Uruguay, cuando le correspondió darle cumplimiento al fallo Hellman, dijeron que no, que ellos cumplían su constitución, y no le dieron cumplimiento. Es más, ampararon los derechos de los violadores de lesa humanidad, desconociendo el alcance del fallo Hellman. A mí me parece que eso no es correcto. Los compromisos internacionales, si los quieren ver como compromisos internacionales, o el deber de adecuación a los estándares, lo que debemos ver desde el punto de vista del control de convencionalidad, pues implica que yo no puedo andarle oponiendo el derecho nacional a cualquier fallo internacional para no cumplirlo, ¿sí? Inclusive ya lo hicimos acá en Colombia con el litigio con Nicaragua. En el litigio con Nicaragua resolvimos, la Corte Constitucional sacó un fallo diciendo que no cumplía el fallo de la Corte Internacional de Justicia hasta tanto no se reforme la Constitución. Profesor. Ahí hay un elemento adicional que de pronto también quisiera planteárselo a la profesora Heréndira como cierre de este intercambio de puntos de vista sobre el alcance del control de convencionalidad, y es el tema de los estándares. Hay en Europa algunos países que no han entrado justamente al sistema de justicia europea porque su estándar nacional es más alto que el estándar europeo, y el sistema europeo define que se aplica su estándar porque considera que por ser europeo sería más alto que cualquiera de los Estados miembros que lo integran. Podría sucederse que si en el caso de cualquiera de los Estados miembros se demostrare que su régimen interno tiene un estándar más alto de protección que el de la Convención, prevalezca el orden interno sobre el orden jurídico interamericano contemplado en la Convención? Muchísimas gracias. Qué interesante pregunta, y también qué delicia escucharle, señor magistrado. Es una gran alegría coincidir con usted. Sobre todo, es súper inspirador encontrar a funcionarios de su calidad con esa visión tan progresista. Es realmente fascinante. Qué alegría. Y mira, justamente esta pregunta es bastante interesante porque parte de los comentarios finales que quería
dar es justo sobre esto. Me parece que primero tenemos que definir el sistema en el que nos encontramos. En Europa, bueno, tenemos el propio sistema de protección de derechos humanos con su corte, con su convención americana. Y bueno, tenemos el sistema europeo, la Unión Europea, que tiene otras características, otra naturaleza. El sistema europeo, en general, y tiene esa diferencia con el sistema interamericano, es que el europeo en realidad tiene un instrumento que le denominan el margen de apreciación nacional. Entonces, en realidad, en el sistema europeo de derechos humanos, no es propiamente como un tema de jerarquía en el que mis decisiones son superiores a las tuyas en el sistema de derechos humanos. El sistema europeo en general que regula otro tipo de asuntos, bueno, eso es otro tipo de discusión. Pero en el caso de la Corte Europea de Derechos Humanos, la forma en la que resuelve este tema que puede resultar en digamos, diferencias con sistemas soberanos, etcétera, es su margen de apreciación. Y es decir, es una forma suave de decir, a ver, ok, te declaramos que hay responsabilidad internacional, hay un sistema de reparaciones que se tiene que llevar a cabo, pero no te voy a decir cómo. O sea, tú hazlo conforme al sistema que tú tengas diseñado en tu derecho interno para resolverlo. Entonces, bueno, eso en cuanto a la parte de reparación en sí, y creo que por eso en el sistema interamericano, la forma en la que estamos funcionando ahora, sobre todo después de esta gran reforma constitucional, es que el principio pro persona como principio hermenéutico juega un papel central, único, en la forma en la que entendemos este tipo de problemas. Acá no vemos con buenos ojos ese tema del el margen de apreciación nacional. Es cierto que la Corte sí lo ha hecho en ciertos temas, pero no es algo que esté dentro de su práctica. La Corte Interamericana tiene una forma muy clara de decir, a ver, estas son las consecuencias de tu acto y tienes este conjunto de reparaciones que tienes que hacer, punto. Y las tienes que hacer de esta forma. Y bueno, eso ha generado discusiones importantes en nuestra región, es cierto. En Europa no es así. En Europa es un sistema de, bueno, conforme a tu sistema interno resolverás. Entonces, en el margen de apreciación sí se ha hecho por la Corte. De hecho, puedo decir en el caso del control de convencionalidad, puedo decir que es algo así. De hecho, en el caso Hallie Habbus, ahí hizo una especie de margen de apreciación con el control de convencionalidad, porque dijo la Corte, a ver, ustedes, estados partes de este sistema, están obligados a hacer control de convencionalidad, pero no te voy a decir de qué manera. Y eso es muy interesante porque es parte también de la discusión que estamos teniendo en esta mesa en este momento sobre la necesidad, desde mi perspectiva, de apuntalar un poquito más la doctrina del control de convencionalidad. Y a partir de ahí aprovecho para decir que en realidad no es que diga que no todos tienen que no todas las autoridades tienen que hacer control de convencionalidad. Creo que no me expliqué muy bien ahí. En realidad creo que todas las autoridades, como dice la Corte, sí ejercen control de convencionalidad. Mi pregunta es, ¿qué parte del control de convencionalidad? Y eso es ese elemento me parece que es el que no está suficientemente detallado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Qué parte del control? Desde mi perspectiva, si leemos esa línea jurisprudencial de la Corte entiende que el control de convencionalidad comprende una parte constructiva, que sería la interpretación conforme,
y una parte destructiva, que es la desaplicación normativa. Entonces, creo que ahí sería deseable desde mi perspectiva que se apuntalara la doctrina para tener más claridad. O sea, en ese sentido, creo, si todas las autoridades tienen que hacer control de convencionalidad, pero qué parte del control, dependiendo de qué autoridad, qué alcances debe de tener. Y por supuesto que hay puede haber combinación entre el ejercicio de control en sí, la observancia, es como sí existe esa combinación. Ya en el trabajo, en la práctica, el problema es que de pronto haces solo una parte y le das un nombre que no es el más adecuado. Esa es mi perspectiva. Y en cuanto a que si las decisiones de la Corte Interamericana son precedentes, sí lo son. Esa es su propia naturaleza. Lo ha expresado en varias de sus resoluciones, sí son precedentes. Tiene un sistema muy de common law, como es propio en los sistemas en las cortes internacionales, es muy común eso. Y además, la Corte fortalece esa idea de precedente cuando justo para definir el control de convencionalidad en la supervisión de cumplimiento al caso Hellman, precisamente, ahí define la forma en la que el impacto que tendrá el control de convencionalidad si una decisión está en el contexto de res interpretata o res judicata. Res judicata en el sitio de cosa juzgada internacional. Entendemos que un país que va al juicio internacional, por supuesto que tiene la obligación de cumplir toda la sentencia. Toda. Desde la página 1 a la última, que incluye las reparaciones. Significa que el caso contra Colombia, pues todo el sistema de reparaciones, coloca un monumento, hace este reconocimiento público, todo eso por supuesto que lo va a hacer el Uruguay, solamente el Uruguay. Pero resulta ser que la Corte Interamericana dijo, pero yo estoy haciendo res interpretata, es decir, interpretación de la convención en todas mis sentencias. Y eso es obligatorio para todos los países. Así que una sentencia del Uruguay es obligatoria para México. Y nuestra Corte Suprema tuvo que hacer un reajuste también en el entendimiento de eso, porque nosotros también decíamos, no, si México no va a litigio internacional, el resto de las sentencias son orientadoras, decía nuestra Corte, pero corrigió eso, porque en realidad la Corte lo que está diciendo es, no, lo que hago en el resto de las sentencias, en la parte considerativa, en la ratio decidendi, es una interpretación del alcance de las disposiciones de la Convención Americana y otros tratados que me den competencia. Esa parte de la sentencia sí es obligatoria para ti, México. Entonces, la sentencia uruguaya es obligatoria para México, para Colombia, etc. Bueno, esa es la perspectiva de la Corte y precisamente por eso creo que ahí está el corazón de la construcción y fortalecimiento de un ius constitucional común, de un derecho común en América Latina, porque justo cuando las sentencias son vinculantes para cualquier país que forma parte del sistema, eso hace que se fortalezca ese sistema o ese background o ese derecho común de esa manera. De hecho, el doctor Sergio García Ramírez le llama a este fenómeno trascendencia de las decisiones de la Corte Interamericana, porque hablamos normalmente del impacto de las decisiones. Claro, la sentencia contra México en el campo algodonero, pues claro que tiene un impacto muy fuerte porque tuve que reformar la Constitución, un sistema de normas, tuve que hacer un monumento, tuve que hacer cambios en mi sociedad, cultura, etcétera. Hay un impacto para el país que fue a litigio internacional. La trascendencia viene cuando esa misma sentencia mexicana comienza a tocar más allá de México. Entonces, ahí creo que está el corazón de esto. Muchísimas gracias. Qué placer. Muchas gracias. Y para finalizar, entonces, unos comentarios finales del doctor Jaime Orlando Santofimio sobre la pregunta o en general los aspectos que hemos tocado aquí en esta tarde-noche de hoy. Que me adhiero totalmente a lo que acaba de plantear la doctora Erendira. No le corrijo una sola coma, me parece. No, es eso. Es eso. Y yo creo que es, bueno, que primero sí, al juez Ramírez, García Ramírez, un saludo y que él no sabe para dónde va esto. Esta creación. Exacto, con tanto gusto le voy a dar sus saludos.
maravilla que nos sintoniza con un derecho mucho más vivo, vital, y el derecho ubicándolo donde debe estar, el hombre en el centro de ese derecho, no problema de soberanía. La soberanía por allá, que lo discutan los políticos, nosotros discutimos al hombre, y el hombre es lo más importante de toda esta creación, en cualquier esfera, no solamente en el ámbito de los derechos humanos, que es, digamos que es el surgimiento, es el gran nido que lleva a esta construcción, sino también en otros escenarios, de convencionalidad, o lo que dice la profesora Heréndira, de cumplimiento y aplicación de los compromisos internacionales, en el ámbito económico, en el ámbito de los contratos, por ejemplo, etcétera. Entonces, esto es una visión integral de todo el ordenamiento jurídico que se comienza a permear y que comenzamos a ver sus efectos. Yo le diría que ese es lo más importante de esta discusión y de este revivir que ustedes han propiciado en el día de hoy en torno a la convencionalidad y al control de convencionalidad. Profesor. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. De esta manera llegamos al final de este congreso de 2 días. Ayer comenzamos justamente con una muy provocadora conferencia del profesor Juan Antonio García Amado y hoy terminamos con este par de estupendos invitados que nos han permitido divertirnos, apropiar y aprovechar enormemente estas reflexiones de gran pertinencia para un tema que empieza a abrirse camino con una dinámica propia, como es la de buscar darle una identidad y un corpus a eso que llamamos derecho sancionatorio, que se mueve a caballo entre el derecho penal y el derecho administrativo y que empieza a buscar una identidad y un curso, no diría que pretenciosamente dogmático, pero sí de definición de características y notas distintivas propias que tienen implicaciones muy prácticas, como lo vimos con la cita que acabamos de hacer del caso Petro contra Colombia en la Corte Interamericana, pero que por supuesto irradia una faceta muy importante de la actividad del Estado, como es el ejercicio de su ius puniendi. De tal manera que, pues desde la academia, estamos muy contentos y satisfechos con el desarrollo de estas jornadas. Agradecemos a todos los ponentes y panelistas que participaron durante estos 2 días, a las personas que nos acompañaron con la transmisión en directo, pero también a todos aquellos que han descargado los videos de las conferencias para verlos en horas de reposo, y esperamos encontrarnos muy próximamente en un nuevo evento académico donde sigamos abordando esta temática de particular importancia para todos. Les deseo una muy feliz noche y de nuevo un agradecimiento especial al doctor Jaime Orlando y a la doctora Heréndira por su participación. Olga Lucía, para el cierre final desde la organización del evento. Muchas gracias a todos, al doctor Santofimio, la doctora Heréndira, al doctor Manuel Alberto. La verdad que cerramos con broche de oro. Seguramente pues los invitamos a todos para que repliquen, para que se vinculen con la academia pues a través del canal de YouTube. Muchas gracias a los conferencistas, panelistas, hicieron de este evento una maravillosa jornada. Esperamos entonces que se sigan conectando a través de nuestras redes sociales, a la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio, al Instituto de Función Pública. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Una feliz noche. Muy bien. Felicitaciones, profesora. Igualmente, hasta luego. Feliz. Sí, hasta luego.